Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a enseñarles cómo generar subtítulos con inteligencia artificial. Y bueno, gente, comenzamos con este video. Bueno, gente, ya estamos acá en la computadora. Lo único que hay que hacer es ir al video que yo dejo en la descripción para que vean cómo se hace este proceso de subtitulado, o sea, de esto de la transcripción y todo eso. Los archivos y todo los deja el canal aquel y ahí explica cómo funciona todo. Pero yo les voy a mostrar que sí funciona, ¿ok? Y algunas cosillas más que tengo que decir. Así que vamos a ver, ya tenemos todo descargado, todo previamente arreglado. Ahora yo voy a entrar a la carpeta Whisper y vamos, aquí hay dos carpetas que seguro que ya saben para qué funcionan, la carpeta de entrada y la carpeta de salida. En la carpeta de entrada colocamos el archivo de audio o el archivo de video que vamos a hacer la transcripción. La carpeta de output es la carpeta de salida y es donde aparecen los archivos que luego del proceso de transcripción quedan guardados ahí. Los archivos de formato de subtítulo y también el archivo de transcripción de texto. Además no hay que tocar nada, solo run script que es para ejecutarlo cuando ya hemos colocado el archivo que vamos a transcribir. Así que yo voy a buscar un archivo que tengo que transcribir, voy a usar este, voy a copiarlo, lo voy a pegar y ya lo tengo aquí. El video se llama cómo guardar en Word. Ahora yo me voy a ir aquí mismo, voy a salir de input y voy a ejecutar el run script. Bien, antes aquí hay un archivo que se llama un archivo Python, que es un archivo transcribe.py. Este archivo que yo tengo está modificado y luego le voy a explicar por qué está modificado. Así que vamos a ejecutar el run script bat. Le vamos a dar doble clic y se va a ejecutar. La velocidad con que se logre este proceso va a depender de la duración del video o del audio, como también de la potencia de tu procesador RAM. Como vemos, detecta el idioma en que está el audio o está el video, y también aquí nos dice cuánto lleva el proceso ya de trabajo hecho, que en este caso está en el 0%. Y bueno, ahora tenemos que esperar que una barra cargue de aquí a acá al otro lado. Tengo que aclarar que este proceso no necesita internet. Y bueno, ya finalizó. Aquí dice que ha finalizado la transcripción. Vamos a presionar cualquier tecla para cerrar y ya está listo. Ahora, para comprobar, vámonos a Output y aquí nos aparece los archivos en tres formatos de subtítulo, uno de texto. ¿Qué les voy a aclarar aquí? Por ejemplo, si yo entro al STR y lo leo, como vemos, no son tan largos los textos que tienen aquí cada tiempo. Esto lo modifiqué yo porque al principio, o sea, el texto eran muy largos, entonces para algunas plataformas esto no cuadra mucho, ¿ok? Si ustedes quieren utilizar el original que trae aquellos archivos que descargaron en aquel canal, no hay ningún problema. Hay otro problema que vamos a mostrarlo para que nos digan después. Si yo abro el video que transcribí y quiero poner los subtítulos para ver si está bien la transcripción en el tiempo exacto, esto lo podemos hacer reproduciendo en el reproductor que trae por de Windows. Y yo voy a irme acá donde está este icono que dice subtítulos y voy a elegir un archivo subtítulos. Voy a utilizar el STR, lo vamos a abrir. Me va a aparecer un error que no se puede, no existe ningún problema con eso. Lo que hay que hacer es, vamos a utilizar este programa que se llama iGSAP. Lo que vamos a hacer es arreglar ese error. Yo ya abrí el programa, vamos a archivo, abrir subtítulos y vamos, ya yo lo tengo en la carpeta. Ahora vamos a ver el archivo STR, lo abrimos. ¿Cómo lo modificamos? Muy fácil, no hay que hacer mucho. Vamos al final de la primera que aparece ahí, le damos un espacio, luego se lo quitamos y queda igual como al principio, pero esto el programa no lo sabe. Así que yo le voy a dar archivo y le vamos a dar a guardar subtítulos. Y listo, lo cerramos. Ahora vamos a volverlo a intentar. Yo voy a volver a reproducir el video y voy a irme acá a subtítulo nuevamente y voy a elegir el mismo archivo. Lo vamos a abrir y listo, ya tenemos los subtítulos. ¿Lo ven? Esto no es lo máximo de lo máximo, pero sí ayuda mucho por si queremos colocar los subtítulos al inicio cuando estamos, por ejemplo, subiendo videos para YouTube, no tenemos internet. Las plataformas que ofrecen estos servicios cobran, no te dejan para un video largo
Y entonces ahí es donde está el problema, que normalmente son para 2 minutos, 5 cuando más, y ya está ahí. Pero esto no te preocupes por eso porque puedes transcribir la cantidad de tiempo que sea. Claro que asimismo los recursos que va a gastar en tu computadora. Y como ven, aquí todo claro. Quedamos con este video y nos vemos en la próxima edición. Adiós.